etapas que hay que pasar en la vida. Hay épocas que tenemos que cursar. Tenemos que empezar en ellas y saber terminarlas con valentía, con fe, con confianza. Porque no es fácil, ¿o sí, hermanos? No es fácil. Uno espera que las cosas vengan muchas veces en un paquetico muy lindo y que usted nada más abra el paquete y salen los regalos y todo delante suyo brille. Que su ministerio de la mañana a la noche ya usted sea el profeta Elías bajando fuego del cielo. Pero eso pasa, ¿o no? Así, de un día al otro pasa. ¿Cuánto le tomó a Jesús con sus mismos discípulos, caminando con ellos, 3 años y resto, y aún así ya cuando se iba a ir y les dijo que se fueran a cierto lugar a recibir el Espíritu, no habían entendido todavía de qué se trataba, lo que era el reino, después de 3 años, hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Así es que hay procesos que tenemos que cursar. Algunos son de varios años, algunos de meses. Usted está en uno de esos procesos. Pero lo importante es que algunos que me están escuchando hoy aquí están en un proceso semejante al de David. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros leemos de David, escuchamos de David, el gran David. ¿Quién conoce de la Biblia a David? ¿Y qué recuerda usted de David? Que mató a Goliat, que le cortó la cabeza. Saúl mató a 1000. ¿Cómo es? No. David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba porque David danzaba. Porque David danzaba conforme al corazón de Jehová. Si tienen la Biblia pueden abrir en 1 Samuel, capítulo 16. Dios traiga entendimiento y revelación a su corazón, a su alma. Y usted pueda encontrar en esta palabra aliento e impulso para que usted siga adelante en lo que Dios le puso a usted a hacer. Porque Dios hoy va a hablar a su corazón, va a hablar a tu alma, a tu espíritu, y te va a avivar para que continúes con la obra que Dios puso en tus manos. Porque Dios no te puso para retroceder, te puso para avanzar en Dios. Amén. Dios no te dio de su espíritu para echar para atrás. Pastor, es que verá qué duro, es que no tengo fuerza, es que no veo esto, es que no veo lo otro. Pero ¿tienes el Espíritu de Dios o no? ¿Alguien puede tener el Espíritu Santo? ¿Alguien puede tener la voz de Dios? Eso está en usted. La victoria es suya ya. Hay que prestar atención entonces, porque Él lo tiene todo hecho. Aleluya. Poderoso Dios. 1 Samuel 16 y versículo 1. Voy a leer un tramito aquí, como unos 9 versículos. Y empezamos en el versículo 1. Y Yahvé preguntó a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Porque en ese momento ya Dios había dado palabra a Saúl, que era el rey de Israel que estaba en ese momento. Había dado palabra de que él era desechado ya, que él salía de su posición de rey, por amar más lo que los hombres querían de él que lo que Dios quería. Dios le daba una orden y él se acoplaba a lo que la gente le gustaba, a quedarle bien a la gente, no lo que Dios estaba pidiendo. Y ya vamos a ver por qué también, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es lo que va a determinar en este tiempo quién va a quedar y quién no, quién va a ser siervo de Dios y quién no. Esto que voy a contar hoy. Y a Dios nadie lo puede engañar, porque este es el proceso del corazón, no el proceso de ser visto ante las personas, el brillar, el ser famoso, el salir en la televisión, el tener éxito porque tenemos 400 personas en un culto. No, hermanos, David tuvo que tener a veces 0 personas en un culto. Y ahí fue donde fue calificado y fue donde fue ascendido también. Hay una gran diferencia entre Saúl y David y lo vamos a ir viendo en el transcurso de estas letras que leemos. Entonces dice: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, pues yo me he provisto de un rey de entre sus hijos. Aceite para ir a ungir a un nuevo rey que venía.
a un nuevo ungido, a alguien que Dios estaba llamando. Y que Dios venía preparando en escondite cuando nadie sabía ni nadie lo estaba viendo. Pero Samuel dijo, ¿cómo voy a ir? Saúl se va a enterar y me matará. Y Yahvé dijo a Samuel, toma en tu mano una novilla y di, he venido para ofrecer sacrificio a Yahvé. Invita a Isaí al sacrificio y yo te voy a mostrar lo que has de hacer. Luego me ungirás. Oigan, ¿me ungirás a quién? Al que yo te diga. Y Samuel hizo como Yahvé le había ordenado y fue a Belén de Judá. Y los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Porque antes como que se temía al profeta cuando llegaba a un lugar. Porque sabía que si el profeta venía y decía, no, esto viene mal, va a haber destrucción, tenían que ver cómo hacían porque eso iba a pasar. Porque eran profetas verdaderos, no como los de ahora de pacotilla. Que se venden hasta por un boli, yo creo. Todos saben que es un boli, sí. ¿Ah? ¿Es pacífica tu venida? Y él dijo, es pacífica, y he venido a ofrecer sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y después de purificar a Isaí y a sus hijos, esto tiene que ver con un bautismo. Cuando hablaban eso era que en agua los bañaban. Los invitó al sacrificio, y cuando ellos venían, vio a Eliab y dijo, el ungido de Yahvé es este. Pero Yahvé dijo a Samuel, no tomes en consideración su apariencia ni su gran estatura, porque yo lo he desechado. Pues no es como mira al hombre, porque el hombre mira según la apariencia, pero Yahvé mira el corazón. A Saúl, ustedes saben que Saúl, cuando llegó para ser como rey, dicen, ¿quién como Saúl? Era más alto que todos desde los hombros para arriba, o sea, le sacaba una cabeza a todo el mundo. Un hombrón ahí. Este es el rey. Según la visión de los hombres, porque Dios pidió ese rey. Dios no les quería dar rey. Entonces Dios les dio un rey según el anhelo del hombre, o según el hombre quería el gobierno, según el hombre quería hacer las cosas. A lo último le salió mala jugada con ese grandote y que parecía que era el más fuerte de todos, el mejor rey. Pero Dios aquí empieza a marcar una pauta y dice, no, papito, así no va a ser más. Ya no es así. No mires a Eliab, no importa que sea grande, no importa que sea hermoso. Ahora yo voy a escoger uno conforme a mi corazón. ¿Están conmigo, hermanos? Porque Dios no mira según el hombre ve, mira según el corazón. Recuérdense en eso siempre. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo, Yahvé no se agrada de este. Luego Isaí hizo pasar a Sama y él dijo, tampoco en este se agrada a Yahvé. Isaí hizo pasar 7 hijos suyos ante Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Yahvé no se agrada de estos. Vean que el mismo profeta se confundió. El mismo Samuel, siendo para mí de los más grandes profetas, dijo, este es el ungido de Dios. Se estaba equivocando también. Él mismo se fue en la finta, desde la apariencia del hombre. Dios tuvo que decirle, no se equivoque. Ya no va a ser igual. Yo le voy a mostrar cómo es que se escoge a alguien, cómo es el trato de alguien y cómo se forma alguien conforme al corazón de Dios. Porque lo importante de la iglesia es que haya eso. No que haya un culto religioso, no que usted se llame evangélico, pentecostal y que se vista a manera de pastor y diga, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Cualquiera se aprende eso, ¿no, hermano? Cualquiera se aprende unos versículos y habla un poquito ahí como adornado, porque parece ser que ahora no sé. Bueno. A veces tengo que refrenarme lo que voy a decir, hermano. Pero a algunos como que les cambia la voz de repente cuando están hablando allá afuera. ¡Ey, sí, ey, qué vara, sí! Y pasan aquí. ¡Aleluya, gloria a Dios! Pareciera como que cambia algo, ¿ah? Como que hay dos personas, como que allá es una y aquí como que cambia, ¿verdad? Pero ya, somos lo mismo, ¿no? El altar no santifica no santifica a la persona. La persona se santifica para estar en el altar. Yahvé no se agrada de estos. Entonces Samuel dijo a Isaí, se terminaron los jóvenes. Y él dijo, aquí viene lo bueno. Pero aquí estoy hablando de usted. Yo quiero que usted se vea aquí porque es usted. Carol que está ahí atrás. Alex que está ahí atrás. El pastor que está ahí.
solo estos hay. Y él le dijo, queda el menor. Ya empezamos, vea a David, vea. Vamos para abajo con David. Ah, sí, pero ese menor, ese ni lo traigo. Porque entonces desde pequeño tenía cierto rechazo. Desde pequeño él no era como el mejor. Lo ponían en los cargos más bajos. Llamaban a todos porque iban a ungir y consideraban a los que sí eran aptos. Él no era apto para ser ungido. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ah, el menor. Pero he aquí que está apacentando las ovejas. Y Samuel dijo a Isaí, envía a traerlo, porque yo no regresaré hasta que él venga aquí. Y Dios está trayendo a esos. Dios está trayendo a esos en este tiempo. Porque la iglesia del último tiempo no se va a componer por un caparazón de apariencia, sino por el corazón que va a dictar lo que realmente la iglesia va a hacer. El reino habita en el corazón. El reino habita en el corazón, en el espíritu del hombre. Y así como está en nuestro corazón, el reino de Dios estará también fluyendo en nuestro corazón. Entonces todo lo que te ha estado pasando, todo lo que te ha costado, todo lo que has durado en el proceso, ya vamos a asemejarlo con David también. Es porque Dios te ha considerado como un digno para sufrir lo que has sufrido, para que todavía no se te dé lo que has deseado que se te dé, porque todavía Dios detiene para que su corazón sea bien formado y no sea usted un Saúl más, sino sea un David que cursó todo ese trayecto para luego ser elegido por Dios, a la manera de Dios, según Dios quiere ungir al que quiere ungir. Eso es muy diferente, hermanos. Eso es muy diferente. Entonces, él envió a traerlo, el papá. Él era pelirrojo, de ojos hermosos, bien parecido. Y Yahvé dijo, Yahvé, Jehová dijo a Samuel, levántate. Vuelvo a decir, Dios dijo al profeta, levántate y úngelo, porque este es. ¿Usted quisiera que Dios diga eso de usted, hermano? Qué lindo. Porque yo creo que, como Jesús dijo, si yo diera testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no fuera válido. Hey, Shahabai. Otro es el que da testimonio de mí. Era el Padre que daba testimonio de Yeshua. Alguien tiene que dar testimonio de usted, no usted mismo. Hay algo que tiene que verse en usted, hay una unción, hay un espíritu, hay algo que tiene que salir, que fluir. Y el Dios tiene que testificar acerca de usted. Úngelo porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde ese día, digan todos conmigo, desde ese día, el espíritu de Yahvé vino abundantemente sobre David. Ok, sigo yo. Luego Samuel se levantó y se fue a su casa en Ramá, un lugar donde los profetas habitaban, Ramá de Sufín, que se llama Colina de los Centinelas. Ahí estaban los profetas en esa colina. Ellos tenían su lugar. Ahora sí, de esto que estoy diciendo ahora, vamos un poquito al antes de esto y al después. Antes de esto, ¿Dios ya había visto a David, sí o no? ¿Quién escribió la mayoría de los salmos que usted ve aquí en la Biblia? David. ¿Quién escribió Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Cuántos podrían, pensando un poquito, sacar la conclusión de en qué momento él escribió ese salmo? ¿Él era qué? ¿Pastor de? Entonces, ¿como cuándo más o menos él escribió ese salmo? Cuando cuidaba ovejas, y él veía como él tenía que ser el pastor de las ovejas, y seguro Dios llegó a hablarle y le dijo, así soy yo para ti, soy tu pastor. Y él tenía comunión allá, solo cuando ni el papá lo reconocía como alguien digno. Ahí estaba siendo formado el hombre de Dios. Porque Dios dijo que vaya y te voy a mandar para que unjas a alguien que está ahí. Ya lo había visto desde hace rato, lo estaba viendo. Dios te está viendo. Escúcheme esto, hermano. Que Dios lo esté viendo a usted no significa que no es sinónimo de que mucha gente venga y te reconozca como tal. De que te aplaudan 100 personas o 1000.
no es sinónimo de que todos hayan reconocido lo que tienes. Porque Dios te va a hacer pasar por un tramo en donde nadie te va a reconocer. ¿Me entienden? Y usted tiene que pasar ese tramo si quiere ser conforme al corazón de Dios. Bueno, vea, después de esto, dice en el versículo 14, vean lo peligroso, vean lo que pasa. Y que a usted no le pase esto y no le va a pasar en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 14, y el Espíritu de Dios, alguien lea lo duro ahí, el 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un momentico. Acaban de ungir a David ahí. El que nadie reconocía, el que estuvo en la intimidad solo ahí. Y el Espíritu dice, vino sobre David, vino abundantemente sobre David, lo leímos ahora. Inmediatamente, ¿qué le pasa a Saúl? El Espíritu de Dios se aparta de Saúl. Qué triste y qué peligroso, hermanos, esa historia. Se aparta de Saúl. Y dice que venía un espíritu inmundo y lo atormentaba. Atención, ¿de parte de quién venía ese espíritu? De Jehová. ¿Cómo puede ser que Dios mande eso? Dios otorga unción y otorga dotes y otorga talentos. Y de repente cuando uno no aprovecha eso y lo retiene, como hemos estado hablando de retener, entonces usted escoge si quiere el Espíritu de Dios o un espíritu inmundo. Así es. En su cuerpo algún espíritu tiene que gobernar, ya sea el Espíritu de Dios o espíritus inmundos. Porque su mismo espíritu no se gobierna a sí mismo. Hay una voz de algún espíritu que va a hablar a su espíritu. Y toma el espíritu de tu mente también. Por eso nos dice, renueven el espíritu de la mente. Según el espíritu, según la palabra. Se apartó de Saúl. Y entonces el hombre la estaba viendo dura. Entonces dijeron, bueno, busquémonos a alguien que toque música. Bueno, pues entonces parecía que en ese tiempo ya eso era costumbre. Pero tenía que ser alguien capacitado. Y le dijeron, allá hay un muchachito que tiene el Espíritu de Dios. Él es calificado. Ya lo veían a David. Ya lo veían porque el Espíritu de Dios había venido sobre él. Los papás fueron testigos que a David ungieron. Los hermanos fueron testigos que a David ungieron. El pueblo se reunió al sacrificio de David. El pueblo entero ahí se dieron cuenta que a David ungieron. Pongan atención a esta historia, hermano. Ya la gente sabía que David era el ungido. Entonces dijeron, traigan a David. El rey no sabía, Saúl. Claro, David, ¿qué pasa cuando empieza a tocar el arpa? Tañer. Cuando el espíritu venía atormentaba a Saúl, él empezaba a tocar y los espíritus inmundos. Eso es lo que hace la música. Eso es lo que hace la música de alguien que tiene el corazón conforme a David. Los espíritus no soportan ese canto. David sabía cómo hacerlo. Pero a David le vino eso en el momento que llegó ahí con Saúl. O ya él sabía cómo hacer eso desde antes. Hermanos, ¿cómo lo aprendió? Apartado en la soledad. Con las ovejas. Pasándola duro en las noches. No siendo reconocido. ¿Qué dijo él cuando enseguida? Lo que sigue después es David y Goliat. ¿Qué dijo él? Que no, le dice Saúl a David, ¿cómo usted, si él es hombre de guerra, usted es un muchacho, usted jamás lo va a vencer? ¿Qué dijo él? Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, cuando venía el oso y el león, yo los agarraba y los quiten. ¿Usted sabe lo que es vencer un oso y un león? Usted vencería un oso, hermano. ¿Ha visto un oso? ¿Ha visto un león? ¿Usted cree que era David el que lo hacía o es que él tenía el Espíritu de Dios en él? ¿Quién estaba viendo ese espectáculo de David venciendo un oso y un león? ¿Y quién más? Las ovejas. Nada más. A veces quien lo va a ver usted funcionando muchas veces es gente que aparentemente, según los hombres, no son como los grandes.
Pero Dios no mira la apariencia como el hombre ve. Dios mira diferente. Entonces nosotros nos engañamos, hermano. Nosotros nos engañamos. Ve aquí, estamos aquí. Este lugar para mí es precioso. Esa carpa para mí espectacular. Pero hay gente que usted le dice, con todo respeto, hermano, en una iglesia con aire acondicionado, con esto y con lo otro, y con anuncios de no sé qué y no sé cuánto, y se llena. Pero se llenó por el corazón, por el Espíritu de Dios, por la palabra que se iba a dar, o por todo ese Saúl que estaba ahí. Lamentablemente la iglesia del Señor se ha criado como un Saúl. Y la gente se ha acostumbrado a ser así. Y más bien a veces no reconocen cuando un David aparece, y más bien hasta se ve extraño. Pero usted tiene que verse extraño. Tiene que verse como Dios quiere que usted se vea, donde Dios quiere que usted esté. No donde le brille según los hombres, sino donde Dios esté brillando. Y Dios te vea ahí en ese lugar. Eso es lo importante, que Dios nos vea en ese lugar. Que Dios te encuentre en ese lugar. Ahí es donde te vas a criar. No es la grandeza, sino ahí donde no te reconocen. Hermanos, después de todo esto, después de que ven que eche fuera demonios con solo tocar la lira, capítulo 17, versículo 14 y 15. Vamos siguiendo un poquito aquí la historia, que esto es hermoso. Vean qué lindo, hermanos. Vean lo que hacía David, ahí mismo, 1 Samuel 17, versículo 14 y 15. David era el menor. Y dice, y David iba y volvía de donde estaba Saúl, oiga, hermano, a fin de apacentar las ovejas de su padre en Belén. Después de esa unción, después de que casi que lo estaban coronando como rey, de tener ese manejo en el espíritu, de que desplegara ante Saúl y la gente se diera cuenta de lo que era él, volvía otra vez humildemente. Ese es el proceso de humildad de David, a volver donde el papá, a apacentar las ovejas del papá. No se le había subido la cabeza, como que nunca se le logró subir, como que Dios supo cómo tratarlo para que nunca se le subiera la cabeza. Siempre lo mantuvo muchas veces retenido, a veces hasta en desprecio, para que nunca se tornara como Saúl y su corazón fuera preservado en esa zona. A veces no entendemos que lo que nos ha pasado es que Dios está preservando nuestro corazón. Si seguimos adelante, dice en el 23, es cuando, no lo vamos a leer, pero es cuando David enfrenta el desafío de Goliat, ¿verdad? A pesar de todo, hermanos, a los que mandan a la guerra para ir a enfrentar a Goliat son a los otros hermanos. Y a Davidcito, como era Davidcito, ¿quién se identifica como David aquí un poquito? Levante la mano, ¿quién se identifica en algo como David, que le ha pasado parecido? Levante la mano, levante la mano. Ah, solo como 3, yo pensé que eran más. Porque yo levanto las 2. Y no puedo todo, pero una, todo. Y seguimos ahí. Seguimos ahí. Escuchen, hermanos, aunque a veces desespere un poco eso. Porque eso puede desesperar un poquito. Y entonces lo mandan. Vaya, déjele unos quesos y unos panes a sus hermanos que están en guerra. Mandadero, vaya mandadero. Venga de las ovejas. Vayan de sus hermanos, porque usted nada más sirve, es el menorcito, vaya de mandadero. Pero David tenía un espíritu diferente. De ahí vinieron los valientes de David, ¿verdad? Y dice, capítulo 17, versículo 28, habiendo escuchado a Eliab, recuerdan, Eliab fue el que dijeron, este es el ungido, el hermano mayor de David. Su hermano mayor, dice, cuando hablaba con los hombres, que David está hablando con los hombres, ¿verdad? Eliab se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido? ¿Con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Están entendiendo lo que realmente David vivió siempre? Hermanillo, cumiche, ¿cómo es? Cumiche, ¿cómo más le dicen? Yigüirro. Usted tendría que estar allá cuidando las ovejas. ¿Qué está haciendo usted aquí? Usted no pertenece, usted es un chigüín es la palabra que yo buscaba. El chigüín. ¿Qué estás haciendo aquí? Y le dice, yo conozco tu presunción y la malicia de tu corazón. ¿No le he dicho así al diablo a usted algún día?
Oiga, Satanás hablando. Has descendido a ver la batalla. O sea, usted es un vina, usted es lo que... Vaya, cuide lo que tiene. ¿Qué está haciendo aquí, Chihuín? Y David contestó, ¿qué he hecho yo ahora? Fue una pregunta nada más, solamente. Bueno, pues hermanos, ahí es donde él, cuando ve que todos los preparados en guerra, los grandes y los saúles, estaban ahí y Goliat le salía, dice que estaban intimidados por 40 días, no sabían qué hacer. Y ese Chihuín, ese no reconocido, pero que ya era ungido, porque Dios lo ungió, no el hombre, dijo, ¿cómo se atreve este incircunciso a venir a amedrentar? Ahí salió la casta del que Dios estaba criando. El hombre lo despreció por todo lado, hasta el papá. ¿Quién es este? ¿Qué hizo David con Goliat? Se le fue encima, hermanos, porque él sabía que ya había sido entrenado allá con las ovejas matando osos y leones. Como usted está siendo entrenado en estos campos a donde estamos. ¿Estamos, hermanos? Por ahí David le tiró como 2 cosas. Usted viene a mí como si yo fuera un perro. Y David le contestó como 5. El diablo le quiso intimidar y David le dijo, no, papito. Dice el capítulo 17 y versículo 42. Nuevamente, oigan. Entonces el filisteo observó detenidamente al ver a David. ¿Lo qué? ¿Quién está conmigo? Versículo 42. Entonces el filisteo observó detenidamente y al ver a David lo detuvo en, otra vez, le tuvo en poco, lo menospreció, dice aquí. Esa era la marca de David, menosprecio, tener en poco, poca cosa, menor. Y cuando le ofrecieron la hija del rey para que se casara, ¿cómo? Yo soy pobre y yo soy el menor. ¿Cómo usted se fija en mí? Dice, lo menospreció porque era un muchacho pelirrojo y bien parecido. Por lo cual el filisteo dijo a David, ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con un palo? Y el filisteo insultó a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí, entregaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. 2 cosas. Entonces David respondió al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos, por haber desafiado tú los escuadrones de Israel. Yahvé te entregará hoy en mis manos. 1, y yo te mataré. 2, y te cortaré la cabeza. 3, también hoy entregaré los cadáveres del ejército de los filisteos a las fieras del campo. 4, y a las aves del cielo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Como 5 o 6 cosas. No se le quedó callado a la voz del diablo. Pero ¿quién había entrenado a David? Si Saúl se hubiera presentado, ni se presentó, si estaba escondido ahí, muchacho. Cuando David venía a pelear, David agarró la armadura y tome, póngase la armadura. Seguro le dijo, muchacho, pero si ni a usted se la pone para ir, a usted no le ha servido, me va a servir a mí. Esa es la armadura de la religión. No sirve para nada. David se hubiera puesto esa armadura de Saúl y le cortan el pescuezo en 2 momentos ahí. Porque no vengo contra ti con nada humano, vengo contra ti en el nombre de... Usted va en el nombre de... No me están entendiendo. Usted va en el nombre de... Otra vez, vamos a ver, vamos a ir... Usted va en el nombre de... Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué tememos? Bueno, hermano, ahí desbarató a este gigante, le cortó la cabeza. Y entonces, para concretar este mensaje, vimos el ungimiento de David, siendo el que parece ser que humanamente no lo merecía. Antes de eso está el proceso de la intimidad, de la soledad, del desprecio de sus padres, de estar el menor de las ovejas. Lo ungen, ya es reconocido públicamente y sigue todavía no siendo reconocido. Todavía después de matar a Saúl, a Goliat, sigue otra vez la lucha, hermano. ¿No nos ha pasado así a nosotros? ¿Puedo bajar, varón? No nos ha pasado así a nosotros. Mata a Goliat.
Y ahora, en vez de reconocimiento, claro, hubo como que eran lapsos de que usted veía, ahora sí aquí viene lo bueno, y cae. Ahora sí viene lo bueno, y cae. ¿A alguien le ha pasado eso aquí? Ahora sí, en esta ya agarramos y a los 3 días, uy, pero otra vez lo mismo. David mató a 1000, no. ¿Y el pueblo? Mató a 1000, a sus 10,000. Y se regocijaba y Saúl se moría de envidia. Entonces ya después de ungido, cuando otra vez, después de todo, volvía a ir como siervo a tocar el arpa para Saúl, seguía y él pudo haber dicho, no hombre, si ya yo soy Hércules, ya yo soy Doña Toda, mato a mato a todos, tengo la unción de Dios, ¿por qué yo me voy a ir a someter a Saúl? La gente ya sabe, me van a seguir a mí con la unción que yo tengo. Él volvía a ir y volvía a seguir sirviéndole a Saúl porque sabía que todavía por Dios él era el ungido en ese momento. ¿Y qué pasaba cuando volvía otra vez amablemente? Saúl agarraba que la lanza, ¿han escuchado eso? Para matarlo, porque le tenía envidia. Él nada más se esquivaba y seguía cantando para Saúl. Qué impresionante, hermano. Y volvía a los días a volver a venir a tocar. Y se ardía en ira porque dice que Saúl veía que es que Yahvé estaba con David. La tirada es que ya no estaba con él. Por eso a veces te van a tener envidia, te van a ver mal. Quizás están viendo a Dios en ti también. Hermanos, David fue ungido 3 veces. Ahí por Samuel, luego rey sobre Israel y luego rey sobre Judá e Israel. Y aún después de la segunda unción, después de haber sido requete ungido, todavía era tanto que lo perseguían. Vea la historia de David, hermano. Así que usted no crea que usted hoy, que Dios te llamó, que esto y que eres un ungido, usted hace tortillitas hoy y mañana ya tiene todo formado. Después de eso él tuvo que huir a tal forma que en un momento ante un rey, ustedes han leído eso, tuvo que hacerse el baboso. ¿Han leído eso, no? Literalmente tuvo que hacerse el loco. Dice que hacía que las babas le salieran porque decían, este es David, el que todo el mundo busca. Y entonces cuando lo trajeron empezó y se hizo el loco. Entonces el rey dijo, ¿cómo si este hombre nada que ver? Llévenselo de aquí. Después de eso, ¿saben qué tuvo que hacer? Ir a meterse en una cueva solo. ¿Sabe quién llegó a acompañarlo a la cueva, David? Dice, todos los endeudados, oprimidos, perdón la expresión, con todo respeto, los hechos leña, los que nadie reconocía, los que les iba mal en todo, los que no eran prósperos, los que los desechaba la familia, se le fueron. Qué torta la de David, por amor a Dios. Usted sabe, después de todo eso, hermano, se va a meter en una cueva y lo que se le junta son ese montón de inútiles, digámoslo así, con respeto, pero para que suene más fuerte. Porque así lo veía la gente. Hermanos, y después, ¿de dónde vinieron los valientes de David? ¿A dónde se puso bueno eso? De ese tipo de personas, a esos fueron los que Dios ungió. Uno de esos valientes mataba 300, mataba 30, uno lee de Sansón, pero esos 30 eran como 30 Sansones. Igual el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Porque nacieron en una casta superior, humana. No, eran los de la cueva, los gachitos, los que no. Y David también era el que no, hermano. Ahora, luego viene el Mesías y aparece caminando en la tierra. ¿Y qué le decían? Si lo asemejaban con alguien, le llamaban un nombre, le decía, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Están conmigo, hermano? Ahora a Jesús le dicen, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, tenemos que pasar por ahí. Y tenemos que no detenernos y seguir adelante. Porque Dios nos está enseñando mentalmente cosas. Dios te está entrenando en tu alma. Dios te está entrenando a confiar en medio de que no se vea. Dios te está haciendo valiente cuando nadie te ve. Dios te está ungiendo cuando nadie te ve. Dios te está hablando cosas cuando nadie te ve.
Dios te tiene en retirada muchas veces porque te quiere bendecir ahí, te quiere dar dones cuando nadie los está viendo. Un día quizá vas a ir y vas a hacer un portento tremendo y nadie lo vio. Nadie lo vio, solo usted tal vez y una persona, y Dios le dice a usted no le diga a nadie, déjese de usted. Para que usted sepa fluir en Dios sin que nadie lo esté viendo, para que uno no se acostumbre a que sea que la gente vea lo que usted hace. Tiene que usted hacerlo primero solo mucho tiempo y luego un día Dios empieza a presentarte. Y eso es para preservar el corazón de uno, porque si no, nos desviamos, porque el corazón del hombre es muy engañoso nuestro corazón. Por eso Dios nos ha tratado así, hermano. Vamos, yo estoy hablando aquí. Cada quien está escuchando este mensaje. Yo no sé qué respuesta da usted al mensaje que yo estoy dando. Yo no sé usted cómo lo está recibiendo ese mensaje, cómo lo está escuchando. Yo no sé cuál decisión usted va a tomar también. A partir de hoy también. Si esto te ha animado y te ha enseñado que eres de esos, pero que vas bien y que Dios va a hacer la obra en ti también. Hay dos cosas que se pueden despertar también. Y eso es que usted se torne según el corazón de David o según el corazón de Saúl. Está la iglesia de Samuel, llamémosle así. La iglesia de Samuel que escucha la voz de Dios y la iglesia de Saúl. Hay dos iglesias. ¿Cuál será esta iglesia? Samuel, porque él fue el gestor de todo. Él fue el que, gracias a Dios, había siempre un Samuel que provocaba también eso, como profeta. ¿De qué iglesia es usted, hermano? ¿De qué iglesia quiere ser usted? No se lleve por la apariencia. No quiera parecerse a otro ministerio. Sea usted con sus ovejas, escuche su voz y haga lo que usted tiene que hacer. Que Dios mismo llama al hombre, lo unge y lo coloca, no nadie más. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Si usted lo está haciendo en Él realmente, si usted está ahí, su corazón está ahí, usted está clamando, inevitablemente, aunque sea como David, el que menos era, Dios te encuentra y Él mismo te agarra y te pone como Él quiera, donde Él quiera. Él lo va a hacer. Por eso muchos no llegan y por eso algunos llegan mal llegados porque llegaron según la forma de los hombres y cuando son posicionados la gente se engaña también porque ven a Saúl así grande. Yo no sé si están conmigo, si me están comprendiendo este mensaje.